Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, espero también tener suerte con la conexión, porque me anduve cambiando de lugar porque ando con mala conexión. Espero que sea solo tecnológico mi problema y no intelectual también. Muchísimas gracias, Dani, por la invitación, por esta presentación. Muchas gracias a Solange, que la veo ahí. Muchísimas gracias a Daniel, a Juan, y por supuesto adhiero a sus lúcidas palabras realmente, ¿no? Y desde ya es un gusto grande estar con Claudia y con Rodrigo, ¿no? Y con Jorge, compartir esta mesa virtual es un gustazo, de verdad, y espero hacer un aporte, ¿no? a esta cuestión que nos trae para debate. Este, mm, Dani, desde ya, que si me paso del tiempo, interrumpime directamente. Lisa y llanamente, porque nos conocemos hace mucho, no hay ningún problema. Admito que me puedo pasar del tiempo, espero que no. Y más si estoy solo, porque en verdad estoy solo acá, ¿no? Es una cosa rara esta. Así que bueno. Bueno, lo primero que diría, ¿no? Es que nos encontramos saliendo, o creemos estar saliendo de una pandemia que ha sido un hecho extraordinario, ¿no? Por lo grave, pero también por el alto significado que tiene, y que como a veces ocurre con las cosas, con los hechos históricos, ¿no? Hay que dejar pasar un tiempo para reflexionar y poder llegar a alguna conclusión valedera, ¿no? O profunda sobre lo que nos está pasando, ¿no? Es difícil razonar y pensar sobre los mismos acontecimientos, ¿no? Aunque uno esté obligado a hacerlo después de todo. Pero sin duda este es un hecho muy importante, trascendental. Se trata de una crisis primero de características globales, ¿no? En este sentido es un hecho propio de la globalización, la pandemia, solo que desde el punto de vista sanitario, en principio, ¿no? Después se transforma en una crisis social, ¿no? Pero además una crisis global es una crisis particularmente regional, que hizo muy fuerte impacto en nuestra región latinoamericana, cuyas consecuencias todavía no las tenemos bien en claro, consecuencias que son de características sanitarias, pero mucho más que sanitarias, sociales y económicas, y en particular en el ámbito de las relaciones del trabajo. Es decir, las consecuencias de la pandemia, ¿no? Tanto la pandemia como las restricciones que se han tomado para razonablemente hacerle frente, está reformulando las reglas de organización social en todos los ámbitos de la región. Este es un hecho que ha impactado en toda la región, ¿no? Especialmente en las relaciones del trabajo, ¿no? Eh, por eso es que me parece que esta cuestión tiene particular interés para la clase trabajadora, ¿no? Se trata primero, digamos, de una crisis de características sociales que ha hecho un muy fuerte impacto en términos de pobreza y de aumento de la desocupación, que desde el punto de vista económico ha hecho muy fuerte impacto también, ha golpeado duramente a las fuerzas sociales que podemos calificar de nacionales o de raíz nacional, ¿no? Es decir, a la clase trabajadora, a la clase trabajadora rural también, ¿eh? A la pequeña y mediana empresa, ¿eh? A la industria que está vinculada o que tiene su interés directamente ligado al mercado interno, ¿no? A la clase media, a los empleados de servicio. Bien, hay toda una serie de fuerzas sociales que se ha visto directamente golpeada por esta crisis, ¿no? A los estados-nación, ¿no? Porque los estados latinoamericanos han visto aumentado muy gravemente la relación deuda externa PBI. ¿Bien? Y esto tiene que ser muy tenido en cuenta a la hora de la renegociación, en todo caso, ¿no? Y al mismo tiempo una caída muy fuerte en los ingresos fiscales, con lo cual es como un juego de tenaza sobre los estados-nación, ¿no? Y por lo tanto sobre la posibilidad de
ejercer políticas públicas de carácter progresivo en nuestras sociedades, ¿no? Una de ellas es la de defender el derecho del trabajo, ¿no? Al mismo tiempo, la pandemia nos agarró a los latinoamericanos en un momento de muy fuerte crisis política, ¿no? El ciclo nacional o el ciclo de los movimientos nacionales que vimos en el primer cuarto del siglo XXI se había agotado en alguna manera y había dado lugar a gobiernos conservadores y neoliberales que tienen políticas, que han tenido políticas muy destructivas del mercado interno, del trabajo, de la producción, como explicaba muy bien Daniel recién. Es cierto que en algunos casos, como en la Argentina, nos disponíamos a salir, ¿no? Pero en líneas generales el continente se encontraba en un punto de inflexión hacia dónde ir, o sea, volver a darle una oportunidad a los movimientos nacionales y agotar el ciclo conservador. Bueno, pero de todas maneras no terminábamos de despegar tampoco. Con lo cual encontró al continente en un momento de debilidad, sufriendo las consecuencias de esas políticas conservadoras, ¿no? Particularmente de debilidad para la clase trabajadora y en una ofensiva contra el derecho del trabajo, ¿no? El derecho del trabajo en general se remite su concepción, su origen a Europa, ¿no? Se trata de un fundamento del estado de bienestar, ¿no? Ese estado de bienestar que algunos discuten si tuvimos o no tuvimos en Latinoamérica, ¿no? Se trata de el abuso del poder económico contra las masas trabajadoras era causa de conflictos sociales, de protestas sindicales, de inestabilidad política para las sociedades europeas, de modo que el derecho del trabajo aparece como una propuesta de los estados para arribar a una suerte de conciliación social, por la cual el sistema normativo laboral garantizaba derechos, mientras las masas trabajadoras aceptaban integrarse al sistema capitalista sin la opción del comunismo, ¿no? A principios del siglo XX. Esta es la historia particular que tiene el derecho del trabajo, ¿no? Con el reconocimiento de los derechos laborales se garantizaba por un lado la supervivencia de la clase trabajadora en Europa, duramente golpeada por la explotación capitalista, lo cual esa supervivencia era por un lado indispensable para el funcionamiento capitalista, pero al mismo tiempo aumentaba su bienestar y alejaba el fantasma de una revolución social, ¿no? A la vez motivaba una fuerte redistribución del ingreso en donde se le disputa la renta a la patronal y a las clases propietarias. De manera que, en síntesis, el derecho del trabajo en Europa tuvo esta característica. Fue, por un lado, producto de las luchas sindicales para tratar de mejorar las paupérrimas condiciones de trabajo de la mayoría popular, pero por otro lado había una aceptación de parte del sistema, de la clase dominante, la patronal, los bancos, para conceder derechos y entregar de alguna manera la renta a cambio de lograr la integración de las mayorías populares y alejarlas del fantasma del comunismo a principios del siglo. Tan importante era esto que fue incluido en el Tratado de Versalles de 1919, que es el origen de la Sociedad de las Naciones, que después va a derivar, luego de su eclosión, va a derivar en la ONU, ¿no? Donde en 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo con su sistema tripartito de estados, sindicatos y patronal. Empecé hablando de Europa porque en América Latina la historia del derecho del trabajo es diferente y nos puede aportar algunas claves para entender el presente, ¿no? El derecho al trabajo tiene su propio camino en América Latina. En un primer momento aparece como resistencia al orden oligárquico, al modelo agroexportador con dependencia económica. En la segunda mitad del siglo XIX, la huelga de los tipógrafos es un punto inicial, ¿no?
Pero luego van a venir una serie de largas luchas obreras muy duramente reprimidas, muy especialmente al inicio del siglo XX. Sin embargo, la máxima expresión del derecho del trabajo o el derecho de la clase trabajadora la tuvimos con los movimientos nacionales. Primero con el irigoyenismo, que retoma el viejo informe Vialet-Macé. Necesitamos un nuevo informe Vialet-Macé, ¿no? Los argentinos, que lo que buscaba era describir la situación real de las masas trabajadoras en el país para poder darse una política pública que era la redacción de un primer código de trabajo. Eso va a fracasar, ¿eh? Pero Irigoyen lo va a tomar y va a intentar hacer un primer código de trabajo que también va a fracasar, lo cual, en verdad, las primeras leyes del trabajo importantes, o el primer cuerpo de leyes de trabajo con peso, con densidad, se va a dar con el peronismo, ¿no? Y esta va a ser una característica de todos los movimientos nacionales de mediados del siglo XX. Así lo es el peronismo, pero también lo fue el varguismo en Brasil y el cardenismo en México. Es decir, movimientos nacionales que toman a los derechos de los trabajadores como una consigna fundamental, o más aún, como una condición para que el país pueda crecer productivamente, pueda industrializarse por otro lado, y al mismo tiempo pueda quebrar con la dependencia económica. Es decir, se liga la cuestión social con la cuestión nacional. La realización de la justicia social y la democracia política y social aparece como condicionada a la posibilidad de un proyecto de nación con soberanía económica. Y esto fue asumido, este programa es asumido por la clase trabajadora, en particular a través de sus organizaciones propias, que son los sindicatos. Y acá tenemos una clave muy importante, una primera clave muy importante, que es la de ligar los derechos de los trabajadores a la lucha nacional, a la lucha por la independencia económica. Es decir, no los derechos de los trabajadores solos, sino los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, junto con la lucha por la soberanía nacional o la independencia económica, el desarrollo productivo, la industrialización. Esto es muy particularmente asumido por el movimiento nacional y por la clase trabajadora dentro del movimiento nacional, ¿no? Esta es una gran diferencia con Europa. El movimiento obrero organizado europeo tendrá muchos méritos, pero esto no es una tarea que asuma como propia, ¿no? Y sí es asumido por la clase trabajadora, al punto tal que uno, cuando analiza la historia, puede decir que el sindicalismo y las organizaciones de la clase trabajadora es la que han tenido un programa de desarrollo productivo y de industrialización más claro que la propia burguesía industrial, la que ha sido más consecuente con esto, ¿no? Hernández Arregui decía algo muy, muy valioso, muy importante. Planteaba que la clase trabajadora en nuestros países latinoamericanos es la más consecuentemente nacional. Y lo decía por esto, ¿no? Porque es la que tiene conciencia que su destino está atado al destino de la totalidad del país, de la totalidad de las fuerzas, y esto involucra a la totalidad de las fuerzas sociales del país, con exclusión de aquellos sectores elitistas, aristocráticos, oligárquicos, que no tienen su interés puesto en el crecimiento del país. Digámoslo de otra manera, los derechos laborales se integran a un programa de país con objetivos superadores de lo que es lo estrictamente sindical o laboral. La independencia económica, la justicia social, la participación política. Así lo ha entendido en gran medida buena parte del movimiento obrero argentino, particularmente después del peronismo. Tenemos el caso del sindicalismo de liberación en especial, que ha sido un gran aporte, ¿no? Valiosísimo, a través de la CGT de los argentinos, ¿no? Bien. De esta manera uno puede sacar otra conclusión, ¿no? Que los movimientos nacionales en nuestros países no son una réplica exacta del estado de bienestar europeo. Y yo particularmente tiendo a separarlos, creo que son dos modelos diferentes, ¿no?
son en verdad un proyecto de liberación nacional y de autodeterminación nacional de países como los nuestros, los latinoamericanos, que requieren de quebrar con la dependencia, ¿no? De la misma manera lo son sus constituciones, ¿no? En general la doctrina constitucional enmarca sus constituciones, a la del peronismo del 49, a la del varguismo, también a la reforma constitucional en México, como expresiones del constitucionalismo social mundial. Esto puede servir para dar una clase, para escribir un programa en una universidad. Ahora, si uno quiere ser más preciso y claro, en verdad hay que decir que las constituciones son expresión de esos movimientos nacionales, y no de una doctrina constitucional así abstracta, ¿no? Donde justamente toma todas estas cosas que les vengo diciendo, ¿no? Y la Constitución del 49 da un buen testimonio de esto, ¿no? El artículo 39 establecía el derecho de trabajar, así estaba formulado, ¿no? El derecho de trabajar, que consistía justamente, el derecho que tienen todas las personas a trabajar, a tener trabajo. A esto que explicaba muy bien Daniel recién, esto de una economía de pleno empleo. Y esto es claro, ¿no? Porque se trata de construir una sociedad donde el interés principal sea las necesidades comunes y sociales, y no el lucro de pequeños sectores y poderosos grupos. Cómo armar, ¿no?, una sociedad alrededor de la idea de necesidad, de cómo satisfacer la necesidad. Por eso esa fórmula tan hermosa que decía que donde hay una necesidad hay un derecho. Y uno puede agregar que donde hay un derecho tiene que haber una construcción de poder para que satisfaga eficazmente esa necesidad, ¿no? La Constitución del 49 y el artículo 39 planteaba al trabajo como el medio indispensable para satisfacer las necesidades del individuo y de la comunidad, ¿no? Como causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general, ¿no? De ahí que el derecho de trabajar, dice el artículo, debe ser protegido por la sociedad considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite, ¿no? Y el otro punto que decía, muy interesante, es que la riqueza, la renta y el interés del capital son frutos exclusivos del trabajo humano. La comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción en formas de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades, ¿no? Acá hay dos ideas fuertes muy importantes, ¿no?, que se relacionan justamente con esto de que el trabajo como el derecho de trabajar como el eje de la sociedad, ¿no?, alrededor de lo cual se debe organizar toda la sociedad para proveer ocupación a todo quien lo necesite. Es una necesidad humana y social, individual y comunitaria, ¿no?, alrededor de lo cual se debe organizar la sociedad, ¿no? Y que al mismo tiempo hay otra idea que es muy importante, ¿no?, la idea de que el capital, la riqueza, la ganancia, la rentabilidad es fruto del trabajo, y no fruto de la actividad especulativa. Entonces, cuando uno ve el gran nivel de concentración económica que hay en el país, concentración que a la vez es extranjerizada, ¿no?, uno debería de pensar que se trata de trabajo de nuestra clase trabajadora, ¿no?, de nosotros, que es captado por estos grupos económicos, convertido en capital y llevado afuera, ¿no?, fugado. De manera tal que el drenaje de la fuga de capitales, el drenaje de capitales, el drenaje de, o la pérdida de mercados, de fábricas que se cierran, y también de la transferencia de recursos, no es un mero recurso económico, sino que se trata de la pérdida de algo que es nuestro, que es el trabajo. Esto es una idea muy importante porque en general nuestras sociedades, en esto el neoliberalismo
y en verdad la doctrina que nos imponen desde los grandes centros imperiales del mundo, ¿no? Que de eso se trata el neoliberalismo en definitiva, nos hace creer que todas esas riquezas son producto de la actividad lucrativa, ¿eh? De unos genios, que serían los CEOs, por ejemplo, ¿no? O al revés, ¿no? Vieron esta idea de que van a venir las inversiones y nos van a salvar, que antes se daba de una manera muy burda con esto de la lluvia de inversiones, pero que todavía está presente en gran medida, ¿no? La idea de que la inversión extranjera nos va a venir a salvar, ¿no? Bueno, en verdad lo que nos salva es el trabajo nuestro, ¿eh? Porque la inversión extranjera lo único que hace en definitiva es captar nuestro trabajo y capitalizarlo, o sea, transformarlo en mercancía, como decía el viejo Marx, el trabajo que se transforma en mercancía, extraen la plusvalía, o en este caso, más que plusvalía, se llevan casi todo, ¿no? Y lo drenan hacia afuera, ¿no? Bueno, en fin, creo que ya estaría llegando a la hora, ¿no, Dani? Para terminar, digamos que la clase trabajadora, ¿eh? Duramente golpeada por esta pandemia, ¿eh? Se convierte en promotora y sostenedora del proyecto de nación. No hay proyecto de nación sin la clase trabajadora organizada como centro, como eje, y conscientemente organizada en busca de apoyar un programa de políticas públicas, socialmente progresivo, ¿no? Que tienda a la justicia social, a la independencia económica, ¿no? Eh, y ante la grave crisis mundial que nos encontramos, creo que efectivamente el destino de nuestro país está condicionado a la suerte de la clase trabajadora, en la medida que estas ideas de flexibilización laboral avancen, le va a ir mal al país, no va a ir mal a todos, ¿no? Que recuperar el proyecto de nación se hace en base a la idea del Estado Nacional. Hay que recuperar la idea de Estado Nacional como eje a partir de donde se puede articular también la clase trabajadora, ¿no? Avanzar en la unidad regional. La pandemia ha tenido este grave problema para nosotros. Nos encontró a los países latinoamericanos en un momento de fragmentación regional, ¿no? De ahí que fue una suerte que la CELAC haya estado con la presidencia pro tempore de un presidente mexicano que ha dado algunas gratas sorpresas, ¿no? Porque ha girado su mirada hacia la región, y ha intentado dar alguna respuesta colectiva, pero creo que uno de los grandes problemas sanitarios y sociales que nos ha provocado la pandemia ha sido justamente por esta desunión en la que nos encontrábamos, ¿no? Y además porque después de todo este anhelo de patria grande, es la mejor respuesta y tal vez la única que podamos dar al desafío mundial que se nos presenta a los latinoamericanos, ¿no? Bueno, por mi parte hasta aquí llegué, Dani. Otra vez reitero el agradecimiento, mil gracias, y bueno, quedo acá a disposición para seguir, Gracias.